Hola y bienvenidos al primer episodio de Simple Stories in Spanish. Today's story is one of my favorites. I've traditionally told this story on my very first day of Spanish 1 at the high school where I teach for years. I hope that you enjoy Carlos y el elefante. Hay un chico. El chico está en el parque. El nombre del chico es Carlos. Carlos está en el parque. Muchas personas están en el parque. Las personas corren en el parque. Carlos no corre en el parque. Carlos se sienta en el parque. Carlos mira las personas que corren, pero Carlos no corre. Carlos se sienta y mira. En el parque, Carlos mira un elefante. El elefante no se sienta. El elefante corre. El elefante corre en el parque. Carlos se levanta y mira el elefante. El elefante corre y Carlos corre también. Carlos corre al elefante. El elefante corre y mira a Carlos. El elefante para. No corre más. El elefante se sienta y mira a Carlos. Carlos corre. Carlos corre al elefante. El elefante se levanta y Carlos para. El elefante mira a Carlos. Carlos mira el elefante. Carlos toca el elefante. El elefante toca Carlos. El elefante se sienta en el parque. Carlos se sienta en el parque también. Pero Carlos se sienta en el elefante. Entonces, el elefante se levanta. Se levanta con Carlos. El elefante corre. Corre con Carlos. Ahora, Carlos se sienta en un elefante en el parque. Hay muchas personas en el parque. Carlos no mira las personas. Carlos mira el elefante. Las personas miran el elefante también. Miran el elefante con el chico que corre. You can find a transcript of today's story as well as other learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Bates. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental, unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read, feel free to email me at smalltownspanishteacher@gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish.